se han cometido errores que debo reconocer como caballero que mediante el trabajo coordinado con el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Rolando Panchana, se consiguió finalmente que ese proyecto sea devuelto, y de hecho ya ha sido devuelto a la CELIR. ¿Por qué devuelto a la CELIR? Porque si usted hace o presenta al Congreso y pretende que sea aprobado un proyecto de límites, más allá de que es lesivo para el Guayas, no puede incorporar como base del documento solamente las coordenadas, sino una cartografía, fotografía satelital. Usted no puede construir una carretera, pretender construir una carretera, si ni siquiera sabe dónde queda. Es absurdo. Y el absurdo se incrementa cuando el director de la CELIR, que es el señor Rivadeneira, afirma en una publicación que se llama Buró de Análisis, me parece, que no entiende por qué los asambleístas piden la cartografía. Dice, la cartografía son los mapas. Yo no sé por qué ellos han pedido la cartografía. Quizás para tener mejor referencia. Es de lo que me he enterado por la prensa, o sea que no se ha dado cuenta o no sabe que la cartografía no fue acompañando al proyecto de ley de límites. Es una barbaridad. Percibo yo una especial animadversión contra mi provincia por la cantidad de cosas que dice y que replica al periodista que lo entrevistó en Buró de Análisis. Hay cosas en las que hay que reconocer que tiene razón. Es verdad que la ley de límites, ¿saben cuántos años tiene acá? Ciento y pico de años. Es una ley absolutamente antigua. En eso estamos de acuerdo, es una ley absolutamente antigua. Pero hay cosas absurdas que dice, como por ejemplo, entre otras cosas, entre las tantas cosas que manifiesta, que el prefecto del Guayas ha dicho que Tenguel desaparece. Yo no he dicho que Tenguel desaparece, he dicho que pierde 50 kilómetros. Cuando también defiende la cesión de un plumazo a la provincia de La Suay de 488 kilómetros, porque manifiesta que hay referencias históricas, etcétera, que revelan que efectivamente ese territorio pertenece a La Suay, y yo le digo más bien que es todo lo contrario, porque ese proyecto de ley en su momento que creó la parroquia hoy Cantón Camilo Ponce Enríquez fue vetado por el presidente Durán Ballén, y el veto, aún vetada la ley, fue publicada en el registro oficial, lo que fue una monstruosidad que nunca debió darse. Dice el señor, a mí me parece que lo que no pertenece a uno no se pierde. ¿Y quién le ha dicho que él es el juez para determinar qué es de cada provincia? Si está visto que el trabajo no ha sido, por lo que alcanzamos a entender, no ha sido tan profesional cuando esa ley no fue debidamente documentada, ese proyecto no fue documentado. Pero en todo caso, en este momento fue devuelta, en este momento tienen que hacer una especie de comenzar de nuevo, porque está claro que, amigos periodistas, además es muy difícil, vamos a ser francos. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con la ayuda de los asambleístas de Guayas en la asamblea? Si se puede dar algo, que lo digo con mucho respeto y afecto para con las provincias hermanas, pero son 7 provincias hermanas que quieren un pedacito de Guayas. Ahí se van a producir, vamos a abrir comillas, mancomunidades políticas, pues. Entonces los 7 versus el Guayas. Entonces, como todos tienen interés en un pedazo del Guayas, cada uno desde su visión, respetable por cierto, pero no admitida por el Guayas, lo que va a pasar es que si eso va a una votación, corremos el riesgo de que en la asamblea incluso haya el peligro de que estos territorios se puedan perder con pluma y borrador como quiere la CELIR. Entonces nuestra posición final, porque hay que proponer también alternativas. Está bien, si no va a haber acuerdo en la asamblea después de X meses que vuelva la ley, vamos a una consulta popular a todos los puntos, porque miedo no tenemos. Nosotros en Guayas felizmente pudimos darnos cuenta de lo que iba a pasar, y por eso es que, vamos a ponerlo así, se armó este alboroto. Porque hicimos trabajar al personal de planificación durante 4 días, y muy responsablemente, los cartógrafos, los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, en hacer nuestros mapas, porque no había mapas, entendámonos, eran 490 y pico de páginas de coordenadas, o sea, ni un gráfico, ni un mapa, nada, letras, números, nada más. Dibujando los mapas, comenzamos a advertir cosas tan absurdas como, por ejemplo, que en el sector llamado La Esperanza Alta de Bucay, donde históricamente Guayas ha habido la pretensión de los vecinos de quedarse con 70 kilómetros, haciendo el mapa con las coordenadas del proyecto de ley.
resulta que ya no eran 70, sino que se multiplicó el problema a 138 kilómetros que debería perder Guayas a criterio de la CELIR. Solamente con la provincia de la Azuay, la pérdida en teoría siempre, total, pretendida por la CELIR, es de 487 kilómetros más, fuera del territorio que va a consulta. Pero de los 877, ¿sabe cuántos son de la provincia de la Azuay? 488. La mitad. También hay un problema. Y de Matilde, de Bucay son casi 200 kilómetros. Tenguel es un punto también delicado que se ha tocado. Tenguel es parroquia rural de Guayaquil. Son 50 kilómetros, 55 kilómetros que se perderían con ese proyecto de ley. Como en el tema de Manga del Cura, que el respetable alegato de los hermanos de Manaví es que un sacerdote de Calceta, un poco más o menos, ingresó a colonizar, etcétera, pero perdón, discúlpeme, en la época de Cristóbal Colón está correcto que puso la bandera y América fue de Cristóbal Colón, fue de España, pero no podemos ir a la conquista de territorios o remitirnos de esa manera pues a este tipo de cosas que ya no son admisibles cuando estamos discutiendo una ley de límites. En el caso de Manga del Cura, siempre estuvimos de acuerdo, vamos a consulta y vamos a ir a consulta. En el caso de Matilde Ester, vamos a ir a consulta. Y hay casos, por ejemplo, mire, en el sector de la Tachuela, que lo perdería Guayas y afecta a Balsar y se lo queda el Cantón Santa Ana, provincia de Manabí. Si hay una consulta en la Tachuela, ganamos en la Tachuela. Por eso le estoy diciendo yo que no le tenemos miedo al tema de la consulta como una solución extrema. Es bueno saber que ya ese proyecto ha sido devuelto, que en este momento la CELIR tiene que trabajar en entregar la cartografía, no importa si son 14 toneladas de papel, eso es lo de menos. Ojalá acompañen levantamientos fotografías satelitales, porque ya en el siglo XXI hay que esperar que haya fotografías satelitales y que eso les sirva pues a los señores asambleístas de base. La primera provincia, Hugo, Eduardo, que envió información a los asambleístas con la cartografía para que se enteren de lo que está pasando fue Guayas. Todos los asambleístas de Guayas tienen información que no tienen asambleístas de otras provincias, porque hay que leer las coordenadas. Es un tema muy complicado, muy complicado. Por eso nosotros sabemos con puntos y comas en dónde nos perjudican y dónde se ha hecho justicia con Guayas, que es en muy pocos sitios. El día de la asamblea, el presidente de la República planteó, que no estaba, entiendo, ni en el libreto ni en el discurso, que el prefecto del Guayas mediara, porque es evidente, no vamos a cegarnos, es cierto. Hay un grupo de la mancomunidad y otro grupo de 21 alcaldes, el mayoritario por supuesto, que están un poco enfrentándose por el tema del manejo del tránsito. Y yo digo, uno media cuando le piden que medie, pero en este caso los actores del conflicto son los alcaldes. Entonces, si a mí los alcaldes me pidieran, yo lo haría con mucho gusto, y es una labor absolutamente de buena voluntad, porque a nosotros la COTAT nos dejó fuera del tema de tránsito, y hay que decirlo lo que es. Ya el Consejo Provincial, en una decisión que a mí me pareció que no tenía lógica, porque nosotros somos los administradores de la vialidad de la provincia, nos dejó fuera. Está bien, perfecto, nos quedamos afuera, y como tales no podemos meternos, ni podemos ni debemos. Sería una gestión de buena voluntad. Pero lo otro, tendría que haber pues una reforma legal, porque sin la reforma legal tampoco el Consejo Provincial se puede hacer cargo de la Comisión de Tránsito. Eso hay que esperar a que, si es que se da. Pero el presidente ya ha asegurado que va a pedir esa reforma legal. A ver, más que asegurado, yo escuché que dijo que está estudiando una reforma legal en este sentido, que significaría que los mismos municipios administren la Comisión de Tránsito, pero a través del ente que se llama Consejo Provincial del Guayas. Yo lo veo como un tema salomónico para salir del problema, y que garantizaría la estabilidad no solo del personal, que no es lo importante, sino de la comisión como institución, de los recursos de la Comisión de Tránsito, de la experiencia de la Comisión de Tránsito, porque sería penoso que la Comisión de Tránsito del Guayas se quede haciendo qué, yo no sé realmente haciendo qué. Finalmente, incluso se llegó a comentar que otra posibilidad sería que si hay tanta pelea y el consorcio
hace otra comisión y la mancomunidad le da un pedacito de trabajo a la Comisión de Tránsito del Guayas, bien podría la Comisión de Tránsito del Guayas manejar el control de las carreteras de primer orden, de segundo orden de la provincia del Guayas. Hay alternativas, pero yo creo que estas cosas se resuelven hablando, se resuelven con el diálogo. Ya estamos, ya estamos en el 2011 y todavía seguimos peleándonos por todo. Es una Pero cosa tal increíble. vez, señor prefecto, no se convirtió el tema de la Comisión de Tránsito en un tema político. Es un tema político. El que diga que no, no vive en el Ecuador. Discúlpeme usted que le diga a Boris, pero yo soy prefecto del Guayas, pero también soy un hombre que hace política. Y es un tema que tiene una carga política fuerte. Le recuerdo entonces con todo afecto a sus oyentes y a los oyentes de la cadena, de todas las emisoras que están enlazadas. Por ley, la prefectura no puede hacer obra en los cantones, salvo que sea por la vía de los convenios. Y yo hago convenios con los municipios que quieren hacer convenio con nosotros. Claro. Y he hecho con varios municipios. Y por cierto, pues también hay que reconocer que mi ciudad tiene un presupuesto muy importante. Tiene 530 y pico de millones de dólares. Y el municipio sí no tiene necesidad de hacer un convenio con nosotros. Pero sí, por ejemplo, Isidro Ayora, o Pedro Carbo, o Marcelino Maridueña, etcétera, esos cantones sí tienen necesidad de hacer convenios con nosotros. Y hemos hecho varios convenios que pasan desde lo más pequeño, como préstamos de maquinarias, hasta construcciones de vías, etcétera.